Recuerden, estamos estudiando un tiempo, estamos con Jesús en la escuela de la oración. Bueno, yo tenía un pasaje que quería leer con ustedes, pero durante mi lectura bíblica del día de hoy y viendo los comentarios que hacía mi cuñado, el pastor Gualberto, acerca de Dios como nuestro guerrero o el que pelea por nosotros, ¿verdad? Ahí sí hay esa expresión, ¿verdad? Donde dice Jehová peleará por vosotros. Y entonces me acordé del pasaje que leí. Le invito, vaya a su Biblia, al primer libro de los Reyes. Primer libro de los Reyes. Y vaya conmigo inmediatamente primer libro de los Reyes, capítulo 20. Y ahí vamos a ver algunas cositas interesantes que tenemos por aquí. Cositas que en realidad están muy de acuerdo. En este capítulo, hermanos, se trata del rey Acab, ¿verdad? El rey Acab fue el rey de Israel. Ya era lo que se llama el reino dividido. El reino de Israel, que tenía 10 tribus, y el reino de Judá, que eran solamente 2 tribus. Y el rey Acab fue un rey bastante malo, hizo muchas cosas, aconsejado principalmente por Jezabel, su mujer. Pero en una ocasión que vinieron los sirios y le mandó a decir el rey de los sirios a Acab que todas las cosas que él tenía, su oro, sus sirvientes, sus príncipes, sus jóvenes, era de él. Y Acab le mandó a decir: sí, es todo tuyo. Pero después volvió a mandar a decir y dijo: todo lo que hay del pueblo también es mío. Entonces Acab llamó a los ancianos y los ancianos le dijeron: no, que quiera tomar lo tuyo está bueno, pero no de nosotros. Así que contéstale y dile que el que se enaltece con sus armas, estas pues serán bajadas. Y cuando lo oyó esto, el rey se enojó y vino en batalla contra el pueblo de Israel. Y en eso entonces, ¿verdad? Acab formó un ejército y pelearon y ganaron esa batalla. Pero Dios le volvió a mandar a decir a Acab: no te confíes, porque dentro de un año vendrá otra vez a hacerte batalla. Y ve aquí, hermanos, en esta parte, lo que vemos aquí. Cuando vinieron los sirios, dice que se ciñeron pues sus lomos con cilicio y sogas a sus cuellos, y vinieron al rey de Israel y les dijo: te ruego que viva mi alma. Y él respondió: si él vive aún, mi hermano es. O sea, hablando del rey sirio. Vino este varón y le dijo, y entonces dice la Biblia que pasado un año, ¿verdad? Pasado un año, el rey sirio vino y contó todo su ejército, y lo mismo hizo Acab. Y que se pusieron frente a frente.
Y no se comparaba el rey sirio con el ejército de Israel. Dice que el ejército de Israel era como un rebaño de cabras. Y el ejército sirio, dice, llenaba toda la tierra. Así que pueden imaginarse la diferencia del ejército. Y cuando los sirios pensaron que iban a acabar, el varón de Dios le dijo a Acab que no tuviera temor. Y dice que en la primera batalla, Israel, con su pequeño ejército, mató 100,000 hombres sirios. Y después huyeron y murieron por mano de Jehová 20,000 más. ¿Puede imaginarse? Israel, ¿cuántos serían? 3,000, 4,000. Contra un ejército de más de 120,000 gentes. Y vencieron. Y vencieron. Cuando usted pone su confianza a Dios y pone su pie fuera para salir a la batalla, ya sea a buscar trabajo, ya sea a enfrentar alguna situación que usted piensa que es difícil, volvemos otra vez al canto anterior. Jehová es mi guerrero. Él gana mis batallas. Él gana mis peleas. Por eso, yo te digo esto: buscar a Jehová en oración y creer ya nos ha dado la victoria. Padre, te agradecemos esta hora, la oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra, de aprender y de encontrar en ella tu propósito para nuestra vida. Y para encontrar en ella, Señor, el saber que tú eres nuestro protector y nuestro ayudador. Toma el resto de esta palabra en tus manos, escondiendo a tu siervo detrás de la cruz de Cristo y detrás de tu Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ya vamos con el cuarto estudio acerca de estar con Jesús en la escuela de la oración. Bueno, la gran idea de todos estos estudios, mis amados hermanos, es que nosotros podamos aprender que la oración es más que simplemente ir a Dios a presentarle nuestras peticiones. Es mucho más que eso. A Dios le agrada que presentemos nuestras peticiones. Pero no es eso solamente lo que es la oración. La oración es mucho más que eso. Y es que Dios quiere que nosotros entendamos realmente lo que es la oración. A veces pensamos que la oración es solamente cuando estamos pasando algún tipo de necesidad y oramos y oramos y oramos para que Dios resuelva nuestras necesidades. A Dios le agrada que lo hagas. Pero la oración, mis amados hermanos, viene a ser mucho más. Se trata de tener comunión con Dios. Se trata de tener compañerismo con Dios. Se trata de pasar un rato charlando con Dios. Como buenos amigos, acuérdense que Él dijo: vosotros sois mis amigos. Lo dijo el Señor Jesús. Vosotros sois mis amigos. Y esa es de la manera que Dios quiere que nosotros vayamos a Él cuando nosotros vamos a llorar. Mi hermano, descubrir que Jesús te ama, eso es muy simple. No hay ninguna dificultad para descubrir que Jesús nos ama totalmente. Él nos los ha demostrado infinidad de veces.
Él nos los ha demostrado de muchas maneras. La oración debe transformarnos a usted y a mí cada vez que terminamos de orar. Cada vez que usted toma un tiempo para orar y usted termina, usted debe de salir transformado completamente de la presencia de nuestro Dios. Debe usted salir transformado. Por eso, cuando usted vaya a Dios en oración, abandónese a Dios. Abandónese al amor de Dios. Entréguese completamente al amor de Dios. Y usted verá la manera tan grande, pero tan grande, como Dios le ama a usted. Mire, hermanos, una de las cosas principales en el libro de los Hechos es la oración. Es la oración. Si usted puede leer los primeros versos del capítulo 1, encontramos al pueblo de Dios reunidos. Dice que había 120 personas en aquel aposento alto. Desde el momento que Jesús ascendió del cielo, ellos empezaron a orar. Dentro de las cosas que oraron fue pedir a Dios que les indicara quién iba a ser el sustituto de Judas. Siguieron orando para que Dios les diera fuerza y les diera fortaleza. Dice la Biblia, estaban todos juntos, unánimes en la oración y súplica con las mujeres, y María, la madre de Jesús. Es la última vez, me parece, que se menciona el nombre de la madre de Jesús, y con sus hermanos. Esto lo encuentra en Hechos 1:14. Hechos 1:14 nos habla de este acontecimiento. Mire, cuando la iglesia nace en el día de Pentecostés, Lucas nos dice así, dice, seguían firmemente en las oraciones. En otras palabras, aun cuando ya la iglesia fue formada, cuando muchos vinieron, ahí en el capítulo 2:42, Lucas nos dice que la iglesia seguía firmemente en la oración. Los líderes de las iglesias, en este caso Pedro, allá en el capítulo 6 de los Hechos, manifestó al grupo que ya existía la importancia de que los líderes de la iglesia se ocuparan principalmente en dos cosas. La gente quiere ver a los pastores matándose, yendo de casa en casa. No digo que sea malo, es bueno visitarles, nos gozamos con hacerlo. Yo cuando podía me encantaba hacerlo. Pero hay dos cosas principales en las que los pastores deben ocuparse. El resto lo tiene que hacer la iglesia. Allí en el capítulo 6, cuando empezó a haber una queja con respecto a que según los huérfanos o pobres de los judíos eran mejor tratados que los de los griegos, entonces Pedro se paró y dijo, miren bien, si es correcto que nosotros dejemos las oraciones y el estudio de la palabra por ocuparnos en servir las mesas. Por eso se nombraron 7 servidores. Y yo he decidido no volverles a llamar diáconos, porque en realidad la palabra no está traducida, está nada más transliterada. La traducción es siervos, servidores. Un diácono es un servidor. No es el que manda en la iglesia. No es el que dice qué se va a hacer en la iglesia. No. Los líderes son los pastores, no los diáconos. Por eso Pedro dice claramente ahí en el capítulo 6, dice claramente, vamos nosotros
mismos a servir las mesas, dejando el estar continuamente en la oración y el ministerio de la palabra? Puede verlo en Hechos 6:4. Ahora miren, en Hechos capítulo 10 hay una historia de oración y respuesta de la oración sumamente importante. Ahí encontramos la historia de Cornelio, un centurión. Era un hombre romano encargado de una centuria de hombres, ¿verdad?, para estar al servicio del gobierno romano. Y este hombre nos platica ahí el Lucas nos cuenta que este hombre vivía en Cesarea, su nombre era Cornelio, era un centurión de la compañía llamada la Italiana. Dice que era un hombre piadoso, era un hombre bueno, amaba a sus sirvientes. Es más, les había construido a los judíos una sinagoga. Y dice que este hombre acostumbraba a orar todos los días porque era temeroso de Dios. Si usted lo tiene en el capítulo 10, puede ir checando. Que era un hombre temeroso de Dios. Y que de repente se le apareció un ángel. Y le dijo: Cornelio, tus oraciones y tu ofrenda no han pasado desapercibidas, han sido tomadas en cuenta. Y este ángel le dio instrucciones a este hombre y le dice: toma hombres y mándalos a Jope para que busquen a un tal Simón, también llamado Pedro, o a Pedro Simón. Y dice que de inmediato este hombre obedeció al mandato del ángel, y una vez que el ángel se fue de su presencia, tomó 6 hombres y a un soldado de su ejército y los mandó a Jope. Dice la Biblia ahí en el capítulo 10 que mientras ellos iban rumbo a Jope para buscar a Pedro, Pedro le dio hambre, pero parece que todavía la esposa del otro Simón no había preparado la comida. Así que para tener un tiempo con Dios, subió a la azotea de aquella casa y ahí Pedro empezó a orar. Y mientras Pedro estaba orando, dice Lucas, que descendió un lienzo con diferentes tipos de comida, reptiles y de todo tipo de comida. Cuando Pedro vio aquella comida y oyó que una voz del cielo le dijo: Pedro, mata y come. Y Pedro dijo: no, Señor, porque cosa inmunda no ha entrado a mi boca. La voz vino por segunda vez y le dijo: Pedro, no llames inmundo lo que Dios ha limpiado. Y dice que esto se hizo por 3 ocasiones, y después de la tercera el lienzo subió y desapareció. Y nos dice Lucas ahí que Pedro, ¿verdad?, se quedó un poco pensativo de lo que tal vez el ángel le había dicho. Miren, aquí hay 2 cosas importantes. Primero, Cornelio. Si Cornelio no hubiera estado orando, Dios no le hubiera contestado a Cornelio nada, porque Cornelio no oraba. Pero Cornelio estaba orando y Dios contestó su oración. A veces nos preguntamos: ¿por qué Dios no me oye? ¿Por qué Dios no me escucha? Hermanos, muchas veces los miércoles no queremos abrir la boca, nos da flojera. Nos hincamos o nos quedamos sentados pero con la boca cerrada. No,
Díganme, ¿quién de ustedes habla, de las hermanas casadas que están aquí, habla con su esposo con la boca cerrada? ¿O quién de ustedes varones hablan con su esposo con la boca cerrada? ¿O le hablan a sus hijos con la boca cerrada? ¿Verdad que no? Abrimos la boca y sacamos palabras para que nos escuchen. Dice la Biblia que entonces Cornelio obedeció y envió a Jope, ¿verdad?, a las personas. Y inmediatamente lo hizo. El ángel le dijo: haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y lo hizo. Miren, hermanos, hay un verso en la Biblia que es uno de los versos que a mí me encanta. Me encanta, uno de los muchos versos que a mí me encanta. Y dice allá en Miqueas 7:7, dice: por lo tanto, voy a mirar al Señor, esperaré por el Dios de mi salvación. Y esta parte final me encanta: mi Dios me oye. Mi Dios me oye. Es verdaderamente interesante lo que este profeta Miqueas dice: mi Dios me oye. Ahora, yo pregunto, ¿estás seguro que Dios te oye cuando tú oras? Porque déjenme decirle, mis amados hermanos, que es bastante triste que la gente muchas veces pronuncia este verso diciendo: ¿me oirá Jehová? ¿Me oirá Jehová? El profeta no dijo: tal vez Dios me escuche. El profeta afirmó y dijo: mi Dios me oye. Mi Dios me oye. No haga la pregunta, no convierta esta afirmación en una pregunta: ¿me oirá mi Dios? ¿Me oirá Jehová? No dudar de la verdad de la palabra de Dios y de la fidelidad de Dios que contesta nuestras oraciones hará que cada vez hagamos oraciones más relacionadas con nuestro Dios. Con nuestro Dios. Si Pedro no hubiese subido a la azotea a orar, no hubiera tenido esa visión. No hubiera tenido la visión. Y mis amados hermanos, usted y yo que somos gentiles. Un gentil es una persona no judía. Ese es un gentil. Una persona no judía. Si Pedro no hubiera subido a la azotea, no hubiese habido esa transición, ese pasar de simplemente predicar el evangelio a los judíos a pasar de los judíos a los gentiles. El centurión era un gentil, era romano, no era judío. La gente que estaba con el centurión eran gentiles. Pero gracias a que Pedro subió a orar a esa azotea, tuvo esa visión. Y pudo entender por medio del mensaje la visión que Dios le estaba dando. Y también cuando los enviados de Cornelio llegaron a la casa del otro Simón, un ángel le dijo a Pedro: desciende y no temas ir con las personas que vienen por ti. Ve con ellos. Hermanos, si usted no ora, Dios no le puede contestar. Si usted no ora, Dios no le puede dar visión. Si usted no clama, Dios no puede responder para ayudarle. Si usted no busca a Dios, nunca lo va a encontrar. Si usted no llama, no se le abrirá. No le abrirán la puerta si no llama. Para que a usted le abran la puerta cuando llegue a una casa, usted tiene que tocar.
Y si le preguntan quién es, usted tendrá que decir, soy fulano. Una vez que toqué la puerta, fue el toquido de una puerta que más triste me puso. Después de tocar esa puerta, lloré amargamente como no se imagina. Después de 2 semanas de estar en el DF, en el Seminario Teológico Bautista Mexicano de Ciudad Satélite en el Estado de México, allá vino que nos dieron permiso de venir a casa. Vine a mi casa ese fin de semana, toqué la puerta, y cuando toqué la puerta mi madre dijo, Tristán, ¿eres tú? Es mi hermano mayor. Aunque yo estuviera acostado en la cama, si alguien tocaba la puerta de casa en la noche, mamá siempre preguntaba, Chuchito, ¿eres tú? En esa ocasión no lo hice, no lo hizo. No se imaginan cuánto dolor me causó, pero al mismo tiempo cuánta alegría me causó, porque al abrirse aquella puerta, mi madre me abrazó, como siempre lo había hecho, y había entendido que no me había yo ido al seminario porque no la quería, sino porque Dios tenía que ser obedecido. Hermanos, si nosotros queremos que Dios nos escuche, tenemos que hablarle. Tenemos que hablarle. Cuando no hay comida en el refrigerador, la esposa le dice al viejo, oye, necesito dinero para llenar ese refrigerador. Pero no le hace usted señas, ¿verdad? Había una hermana grande de edad que siempre decía, ay, siempre lo mismo, porque siempre yo le hacía a mi esposa. Así que para que ya no dijera ella que siempre era lo mismo, tuve que empezar a decirle, dame la servilleta, o dame aquello, o dame lo otro. No, tenemos que hablar. Dios quiere que hablemos. Dios quiere que practiquemos con Él. Dios quiere que le tengamos confianza. Dios quiere eso. Déjenme decirle, mis amados hermanos, que hay algo también tremendo. Algo que yo les voy a contar lo siguiente. Jesús, como les decía la vez pasada, está llamando. Toda la Biblia es la historia de Dios buscando al hombre. Toda la Biblia nos habla de Dios buscando al hombre. Ya se los dije en otra ocasión. ¿Quién buscó a quién después de que Adán y Eva pecaron? No fue Adán, fue Dios. Y así ha sido hasta nuestros días. ¿Quién buscó a quién al enviar Dios a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario? Fue Dios. Fue Dios el que vino y nos llamó y nos entregó. Y nos entregó a su Hijo a morir por nosotros. Para terminar, déjeme decirle esto. Déjeme decirle esto. Hay una porción de la Biblia que me agrada mucho, que es algo sumamente especial para mí. Y en esta parte de la Biblia, que se encuentra en Génesis 32, 22 al 32, yo le invito a que usted lo haga cuando entre a orar. Entre a orar usted solo, pero con la seguridad de que no va a estar solo. Entre a su lugar de oración, a donde usted acostumbre a orar solo, sin radios, sin teléfonos, sin grabadoras, sin televisión, nada. Entre solo, con la seguridad de que no va a estar usted solo. Y desde el momento en que empiece a orar, dígale, Dios, yo voy a estar aquí hasta que no me sienta solo.
hasta que sienta tu presencia a mi lado. Y no te voy a soltar. Voy a estar orando y por medio de mi oración te voy a tener agarrado y no te voy a soltar hasta que me bendigas. Voy a insistir, voy a orar, voy a orar. No dejaré mis plegarias hasta que tenga un encuentro contigo. Quiero hoy reunirme contigo en mi tiempo de oración. Quiero estar reunido contigo y quiero que me bendigas, si no, no te suelto. ¿Quién hizo este tipo de oración? ¿Quién oró de esta manera? No te voy a soltar hasta que me bendigas. Jacob. Jacob, cuando tuvo su encuentro con el ángel de Dios. Y por eso su nombre cambió de mentiroso a Israel. El hombre que luchó con Dios. El hombre que luchó con Dios. Dios quiere que cada vez que usted vaya a orar, sea un compañerismo con Él, pero al mismo tiempo una lucha con Él, en oración, hasta que lo bendiga. Hasta que lo bendiga. Y le aseguro que cuando usted salga de la oración, usted va a ver grandes maravillas y grandes cambios en su vida. Hermanos, acostumbren a tener tiempo a solas con Dios. Que Dios los bendiga. Amén.